Al filo de la intriga. La sádica leyenda de la Condesa Sangrienta. No es sorpresa que en la realeza de la antigüedad se escondieran secretos escabrosos e historias inimaginables de individuos de supuesta sangre azul cuya reputación era deplorable. Eran muy inmorales y sus atroces actos quedaban impunes, mucho más que en la actualidad. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Es posible hacer una extensa lista de los crímenes de los reyes y nobles de hace varios siglos atrás. Traiciones, asesinatos, infidelidades y tantas otras viles acciones. Pero ciertamente hay algunas historias tan obscenas que destacan de entre el resto, y una de estas es tan infame que ha sido alimento para nutrir a los relatos más sangrientos sobre los vampiros y las criaturas de la noche. Al escuchar esa descripción, lo más común es pensar en Vlad Tepes, apodado como el Empalador por su característica reputación y ser quien sirvió como inspiración para la famosa novela de Bram Stoker, que se llamó Drácula. Pero no. De quien hablaremos hoy es de alguien que, según los relatos, seguramente sembró más pánico que el príncipe de Valaquia. De hecho, no hay que viajar muy lejos ni tampoco muy atrás en el tiempo. Mientras pasaba menos de un siglo de la ejecución de Vlad Tepes en Rumania, una personalidad similar nacía dentro del seno de la poderosa Casa Báthory, una que más adelante sería la protagonista de numerosas leyendas por sus aficiones ocultistas. Elizabeth Báthory nació en Hungría en el año 1560, teniendo un parentesco lejano con la realeza de Polonia y de la Rumania de aquel tiempo, incluso llegando a ser prima en un grado lejano de Vlad Tepes. No obstante, su familia no tendría que envidiar nada a sus parientes nobles, puesto que la Casa Báthory contaba con un gran poder en Hungría, sin mencionar que en cierto punto fueron más ricos que el mismo rey. Desde temprana edad, comenzaba a notarse en ella una personalidad arrogante y cruel, especialmente con los criados y personas de inferior estirpe. Recibía una educación excepcional, mucho más de la que tenían las mujeres de esa época, incluyendo las más nobles, por lo que no era solo una niña rica presumida, sino que también poseía una gran cultura. Pese a todo, sus años de pequeño reinado en un castillo habitado solo para ella se acabarían al comenzar su adolescencia, cuando su padre ofreció su mano a Ferenc Nadasdy, un conde 11 años mayor que ella, cuando Elizabeth tenía 11 años. Así pues, fue arrancada de su familia y de sus comodidades para vivir en el castillo de su futuro marido. Aún así, la naturaleza indomable y libertina de Elizabeth no deja de asomarse, incluso teniendo un amorío con un sirviente y teniendo una hija antes del matrimonio. A pesar de la falta de la joven, el conde la perdonó y siguió con los preparativos de la boda. Sin embargo, el perdón no era por solo pleno amor. La familia Báthory, así como dicho apellido, era más influyente que el de su marido, y por lo tanto, una ruptura de la relación no hubiese sido una jugada inteligente por parte del conde. Y aunque Elizabeth era intocable, aquel sirviente que se había atrevido a tocar a la futura condesa no lo era. Y a ese pobre criado se le dio una muerte cruel y dolorosa. Poco después de la unión y de que la pareja se trasladara a los territorios del novio, Elizabeth empieza diversos amoríos en ausencia de su esposo. Esto es casi inofensivo, comparado con los otros entretenimientos que disfrutaba la ahora condesa Báthory. Las leyendas húngaras cuentan que Elizabeth disfrutaba entregarse a las bajas tentaciones escandalosas fuera del matrimonio. Sus sádicos intereses no terminaban allí, puesto que también disfrutaba de la tortura hacia inocentes, como lo eran sus criadas, dejándolas en la intemperie para que murieran por congelación, cosiendo sus bocas o quemando sus manos con monedas ardientes.
Muchos historiadores y creyentes de las leyendas creen que estas prácticas eran habituales en la familia Bathory, asegurando con convicción que se habían vuelto tan poderosos y extremadamente ricos gracias a prácticas oscuras y hasta rituales satánicos. Y para colmo, el esposo de la condesa tampoco se quedaba atrás a la hora de cometer crueldades en el campo de batalla. Sin embargo, Elizabeth rebasaría sus propios límites de lo indecoroso y llegaría hasta más allá de lo grotesco. Fue en el año 1602 cuando la condesa comenzó a sentirse vacía. Tener un matrimonio despreocupado, en el cual podría darse a sí misma rienda suelta, no era suficiente para ella. Principalmente porque el paso de los años inevitablemente empezaban a destruir su belleza. Poco a poco, Elizabeth fue obsesionándose cada vez más con su belleza y con cualquier remedio que le hiciese parecer más joven. Comenzó a frecuentar brujos particulares que le hablaban sobre magia roja, una serie de rituales que involucraban la sangre de doncellas vírgenes para lograr una juventud perpetua. Y cuando aún era escéptica a esos relatos, golpeó a una doncella por haberle hecho daño mientras la peinaba, derramando así su sangre sobre la mano de Elizabeth. En ese momento, la condesa creyó sentir que su piel se rejuvenecía al contacto con la sangre de la dama, y a partir de allí, empezó a ejecutar los horrendos actos por los cuales su imagen permanece como una leyenda terrorífica hasta la actualidad. Elizabeth comenzó a reclutar jóvenes doncellas de los pueblos cercanos bajo las falsas promesas que todas ellas servirían en su corte. Aquello eran viles mentiras claramente, lo que se cree que hacía era usar la sangre de las doncellas como su tratamiento antiedad, en largos y profundos baños de ese líquido. Y mientras, la cada vez más sádica Elizabeth se daba largos baños de espesa sangre que teñía de rojo cada rincón de su castillo, en las mazmorras y calabozos del mismo, decenas y decenas de jovencitas yacían heridas y sollozantes, lastimadas con golpes y cortes que las hacían incapaces de escapar, y algunas lloraban al estarse desangrando, a la vista de otras pobres prisioneras. Y ninguna sabía cuál era la siguiente que sería parte de aquellos morbosos rituales rojos de la eterna juventud de la condesa. Porque Elizabeth no solo se saciaba con robar la sangre de aquellas pobres chicas, sino que su mente era satisfecha por medio del sufrimiento. Y es que los métodos de extracción de sangre eran variados. Uno de los más icónicos de la leyenda de Elizabeth Bathory era la Dama de Hierro. Era una especie de jaula cilíndrica con silueta humana llena por dentro de púas de hierro afiladas. Se cree que introducía a las ilusas doncellas dentro de aquella atroz máquina. Y mientras las víctimas estaban adentro, desangrándose y en sollozante pánico, los asistentes de la condesa alzaban la Dama de Hierro al techo y la mecían para que la sangre brotara del suelo de la jaula y cayera en la tina de la condesa. Y no solo utilizaba a sus prisioneras como método para obtener la juventud eterna. Al igual que hacía con sus criados y sirvientas, las chicas que ella secuestraba terminaban siendo torturadas. Pero la sangre de las doncellas de baja clase no sería suficiente para ella. Pronto, llegó a la conclusión de que su tratamiento sería más efectivo si usara sangre virgen, pero procedente de la nobleza. Allí cometió su más grande error. Los lugareños ya estaban desconcertados por la desaparición de las doncellas y aterrorizados por los cuerpos desperdigados que comenzaron a encontrarse en los campos. Ya todos sabían que algo andaba mal en el castillo Bathory, pero nadie tenía el valor de irse en contra de alguien tan poderoso. Hubo chicas que lograron escapar de la condesa, pero que al buscar ayuda en las cercanías eran llevadas de vuelta al castillo debido a que la influencia de la condesa llegaba incluso hasta las autoridades locales. Y la palabra de una pobre sirvienta contra la de alguien tan influyente como eran los de apellido Bathory no valía nada. Además, aquellas que eran de nuevo capturadas terminaban siendo víctimas de la ira de la condesa. Por lo tanto,
A estas chicas, Báthory las recibía de vuelta en su castillo, con métodos de tortura y de muerte mucho más atroces de lo usual. Por ello, cuando Báthory comenzó a invitar a jóvenes de la nobleza bajo la oferta de instruirlas en modales, y posteriormente, en el momento en que dichas jóvenes empezaron a dejar de enviar cartas a sus familiares, fue cuando las cosas escalaron a altos niveles. Las quejas por las desapariciones empezaron a llegar a los oídos del rey de Hungría, Matías II, y este envió, en el año 1610, a una comitiva al castillo de la condesa. Pero jamás esperarían lo que se encontraba dentro. Primero se percataron del olor inconfundible a putrefacción, y al adentrarse al recinto, hallaron los cadáveres mutilados de las jóvenes perdidas. Incluso algunas todavía estaban agonizando. Todo parecía como si hubiese ocurrido una tragedia, peor que alguna guerra. Más allá de las estancias, se encontraron con un patio lleno de desdichadas atrapadas en un cepo, sollozando, heridas y hasta con los huesos rotos para evitar que escapasen. Pero el horror no acababa allí. En las mazmorras, docenas de doncellas vivían hacinadas, esperando su cruel destino. Todas las habitaciones estaban manchadas de sangre y en la chimenea principal había cuerpos a medio quemar. La verdad sobre el infame castillo Báthory había llegado a los ojos de lo más alto de la realeza y ya era imposible que Elizabeth Báthory fuese absuelta de todas las atrocidades que se evidenciaban en su morada. Apenas un año después, se celebró su juicio, al cual ella se negó a asistir debido a su rango nobiliario. Por el contrario, sus colaboradores asistieron y confesaron haber usado entre 600 y 700 doncellas a favor de los baños de la condesa, lo que les costó una condena en la hoguera. A Elizabeth Báthory se le condenó a ser emparedada viva y no a alguna muerte rápida y humillante, como la hoguera. Esta condena se debió al alto rango diplomático que poseía su familia. Se le encerró en una habitación totalmente tapiada, a excepción de una pequeña rendija en donde se le pasaba agua y alimento. Por lo que le esperaría una muerte larga y llena de aflicción. Pero aún así, ni estando en su peor momento, se arrepintió de sus crímenes. Un par de años después de su encierro, Elizabeth Báthory sería encontrada muerta por sus carceleros, quienes, según la leyenda cuenta, afirmaron jamás haber visto un cadáver tan hermoso como el de aquella mujer. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.